En el momento, profe, era, por ejemplo, el ejercicio de subir una esfera a un cordón, esas cosas. Ujú. Bueno, eso nosotros, yo hablé con el profesor, el tema de estática, incluido momento de fuerza, va después, cuando se ve dinámica del cuerpo rígido más adelante. Eso se cambió el orden del programa. Bueno, de todos modos, nosotros ya vieron, ustedes ya tuvieron prácticos de cinemática con el profesor o todavía no. No, Bueno, ustedes ya vieron teoría de MRU, MRV, tiro vertical, caída libre, ya vieron dinámica. La última clase nosotros terminamos ver ejercicios de dinámica con ustedes, ¿así es? sí. Bien, entonces deberíamos ver ahora, déjenme revisar, tenemos que ver tiro oblicuo, denme un segundo. Así es, tenemos que ver el movimiento del plano. Entonces vamos a arrancar ahora. Entonces vamos a poner a grabar y en un segundo que se vaya un camión acá que hay ruido. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, hoy es martes 17 de mayo 2022, comisión 1K1. Vamos a compartir pantalla para comenzar un nuevo tema de teoría de física 1, que es movimiento en el plano. Si recordamos un poco el tema vectores, dijimos que los vectores podían estar en una dimensión, en dos dimensiones o en tres. Cuando queremos representar una posición de un cuerpo en un plano, necesitamos dos dimensiones. Una coordenada X, una coordenada Y o Y, nos determinan el vector, independientemente de, podemos utilizar en este sistema de referencia coordenadas rectangulares para ordenado, versores o módulo y ángulo también si se quiere. Pero, a ver, hasta acá nosotros venimos viendo movimientos en una dimensión.
donde la posición venía determinada por una variable. Ejemplos de estos fueron MRU, MRV horizontales, ¿sí? En el eje X, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que ustedes ya van a ver los prácticos. ¿Me están Sí, escuchando? sí, profe. Bueno. Después vimos movimientos en una dimensión también, en una dirección vertical. Caída libre y tiro vertical, en la dirección del eje Y. Pero puede darse el caso de que el cuerpo se mueva no solo en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, sino que se mueva simultáneamente en ambas, o sea, se mueva en un plano, por ejemplo, en un plano vertical como este. Nosotros vamos a ver inicialmente movimientos en este plano, plano vertical. También podrían darse movimientos en un plano horizontal, eso lo vamos a ver después. Esto sería un caso de un plano horizontal. Esto es una cancha de fútbol donde tenemos una vista aérea y la ubicación de los jugadores estaría determinada por coordenadas referidas a, valga la redundancia, un sistema de referencia como este, con XY en el centro de la cancha. Bien. Ahora, dentro de un mismo partido, ahora que después de este año se viene el Mundial, podemos tener movimientos como los que hace la pelota en un tiro libre, por ejemplo. En un tiro libre frontal así, donde la pelota sube y avanza y desciende. Entonces, esa pelota, supongamos que no se mueve lateralmente, y si tenemos estas coordenadas, se estaría moviendo en un plano vertical, con un eje Y y un eje Z. ¿Bien? Esto es un tiro de tipo parabólico. A ese tipo de problemas vamos a analizar ahora. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí. Bueno. El caso más sencillo de este tipo de movimiento es el que se inicia con el aire. Entonces la partícula, la única fuerza, nosotros ya vimos Profe, dinámica, ¿sí? ¿qué podría volver a repetir? Porque si me corta el audio a mí. No, se le cortó todo. Parece. A mí también se me cortó. Sí. No se le escucha, profe. Bueno, ahora vamos a cambiar. Estoy esperando que instalen fibra en mi barrio, ya vienen cerca. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Ahora capaz que se desconectó Zoom y vuelva a conectarse. Sí. Sí. Ahora vamos a continuar. Seguimos grabando entonces. Bueno, como me decían que se había cortado por un problema de internet, vamos a repetir la última parte. Decía que el primer ejemplo de movimiento en el plano que vamos a ver es lo que se llama tiro horizontal, donde el cuerpo, la partícula, inicia su movimiento con una velocidad horizontal disparado desde una cierta altura respecto del piso, y vamos a considerar en este movimiento que no hay rozamiento con el aire, ni ninguna otra fuerza más que el peso de la partícula. Vamos a ver cómo se va a mover una vez que empieza el movimiento horizontal acá y deja de estar apoyada acá en esta
superficie horizontal. Entonces, una vez que está en el aire, ya con una velocidad inicial, y a partir de ahí la única fuerza que actúa es el peso, vamos a ver cómo se comporta la partícula. ¿Qué significa cómo se comporta? Bueno, ¿qué vamos a tener como datos? Como datos vamos a tener la velocidad v sub 0, velocidad inicial, que es horizontal. Vamos a tener a qué altura estamos del piso. Vamos a... Claramente sabemos que la aceleración del cuerpo es la de la gravedad porque es debida al peso. Y la gravedad es vertical hacia abajo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Para escribir ecuaciones, como habíamos dicho ya en MRU, MRV, en los movimientos unidimensionales, acá también es válido eso, necesitamos definir sistemas de referencia primero. El sistema de referencia que vamos a utilizar va a ser un par de ejes coordenados X, Y, donde el origen de coordenadas va a estar en el punto de partida de la partícula. Eje X hacia donde avanza la partícula, sentido positivo, hacia donde avanza horizontalmente, o sea, velocidad inicial. En este caso está dibujado hacia la derecha. Y vamos a tomar el eje vertical, el eje Y o Y, positivo hacia abajo, como lo hicimos en caída libre. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. ¿Qué es lo que queremos saber o qué nos pueden pedir de este problema? ¿Qué queremos averiguar? Bueno, por ejemplo, ¿cuánto tiempo está en el aire desde que sale hasta que llega al piso? ¿Con qué velocidad impacta en el piso cuando llega acá abajo? ¿Cuál es la distancia horizontal máxima a la que llega desde el borde del acantilado este de donde salió hasta donde golpea? ¿Cuál es esa distancia horizontal? La ecuación de posición en función del tiempo. Y la posición, como habíamos visto, tiene coordenadas X y coordenadas Y, o sea que necesito conocer posición X y posición Y en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo. La velocidad de esta partícula tiene componentes X y componentes Y, también eso vamos a querer saber. Y la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es la función que da analítica que representa el camino por donde fue pasando la partícula en su movimiento, ¿sí? Lo que está como línea punteada acá. Bien, para analizar este movimiento tenemos que entender lo siguiente. Segunda ley de Newton vimos nosotros en dinámica. ¿De qué hablaba? ¿Se acuerdan? De la fuerza estrictamente proporcional a la masa y la aceleración del cuerpo. Ajá, bien. Decía la expresión fuerza igual a masa por aceleración. Lo que se puede escribir como que la aceleración es fuerza sobre masa. ¿Sí? Y vemos que hay una relación de vectores acá. O sea, hay vectores. La aceleración y la fuerza son vectores. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. La fuerza que actúa en este movimiento, ¿hacia dónde apunta? ¿En qué dirección y sentido? Hacia abajo, Así es. ¿Cómo se llama esa fuerza? gravedad. Peso se llama la fuerza, debido a Eso. la gravedad. Sí, sí, ¿Sí? sí. El peso del cuerpo. Si la fuerza es vertical hacia abajo, ¿cómo va a ser la aceleración?
vertical hacia abajo. Claro, ¿y cuánto vale? G. Bien, perfecto. ¿La fuerza peso puede provocar algún cambio en la velocidad horizontal? No, No, porque si hubiera un cambio en la velocidad horizontal, la aceleración habría una aceleración horizontal, cosa que no se va a dar porque no hay un esfuerzo horizontal. Entonces, este movimiento se puede descomponer en dos movimientos simultáneos, uno horizontal a velocidad constante y uno vertical acelerado, ¿sí? Entonces, tenemos que en la dirección del eje X lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y una caída libre. O sea, si yo miro desde arriba esto y desprecio el tema de que la piedra, si yo miro desde acá arriba, imaginen un tiro libre en una cancha, o un saque de arco, mejor dicho, un saque de arco. La pelota sale, supongamos que acá está el arco, acá está el arco. Si la pelota la patean el arquero, la pelota hace esto, ¿sí? Ahora, cuando hay una toma aérea, hoy en día que tienen cámaras con drones, por ejemplo, ¿qué vamos a ver nosotros que hace la pelota desde arriba? va derecho. Va en línea recta. Y avanza despreciando el rozamiento con el aire. En esta dirección yo tengo un MRU. Esto es visto desde arriba. Veo, si se quiere, yo tengo acá eje X. Veo el avance en el eje X con MRU, ¿sí? Bien. Ahora, esto es visto desde arriba. Y si miro de costado, visto de costado, ¿qué veo? Supongamos que De perfil, no lo voy a ver de costado, De frente. ahora lo voy a ver si lo veo desde acá, desde atrás del arco. ¿Qué vería desde atrás del arco? Si veo de atrás del arco, yo tengo el arco acá, ¿qué vería que hace la pelota? Sube y que baja. Sube y baja. Entonces, ¿y acá qué eje tendría yo? El eje Y. ¿Se entiende? Esto he visto de costado, pero esto es en simultáneo. Veo el eje, acá tengo el eje y acá tengo el eje X. Esto es el movimiento simultáneo que nosotros analizamos. Visto desde arriba, yo veo esto. Visto desde atrás del arco, yo veo esto. Entonces esto es un tiro vertical. ¿Sí? Tengo I en función del tiempo. Y acá tengo X en función del tiempo. Entonces, yo puedo analizar cada uno de los movimientos por separado. En el eje Y tengo un tiro vertical, sube y baja. Entonces, nosotros ya vimos tiro vertical.
Entonces podemos tener toda la teoría suficiente para analizar esto. Y ya vimos MRU, podemos analizar esto también. ¿Está bien? Lo que sucede en este movimiento es justamente una combinación de esto y esto de manera simultánea. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, tratemos de obtener las ecuaciones de cada uno de esos movimientos. Para el eje X, ¿yo qué tengo? Movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación para movimiento rectilíneo uniforme era posición inicial más velocidad inicial en el eje X por tiempo. La posición inicial X, ¿cuánto es? Fíjense que en el eje X, el cero del eje X está acá en el punto donde arranca la partícula. Por lo tanto, la posición inicial en el eje X es 0. X0 es 0. Entonces nos queda que la posición es velocidad inicial en el eje X por el tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. Y además, la velocidad en el eje X, ¿cómo es? Es constante. En cambio, si nos vamos a analizar el eje Y, esto, lo que tenemos es un tiro vertical. Entonces, perdón, una caída libre, no un tiro vertical. Este no era el ejemplo para este caso, sino para el que sigue. Acá tenemos una caída nada más. Yo lo que vería es que el cuerpo cae. Entonces, bueno, ¿con qué velocidad inicial arranca el movimiento hacia abajo? ¿Un cero? ¿Eh? No escuché ¿Cero? bien. Cero. Sí, claro, es una caída libre desde el reposo. Mientras está apoyado en el acantilado, no cae. Una vez que sale del acantilado, empieza a caer. A la vez que avanza, empieza a caer. Avanza a velocidad constante para allá, para la derecha, pero empieza a caer cada vez más rápido. Por eso, en lugar de hacer una recta, hace una curva. Cae más rápido cada vez, mientras que avanza a la misma velocidad. Si graficamos la velocidad vertical, vamos a ver que en los puntos la velocidad componente en Y es cada vez mayor, mientras que la componente X tiene el mismo tamaño de velocidad. ¿Bien? Entonces veamos las ecuaciones. Si es una caída libre, que sale desde reposo, directamente la ecuación es un medio de g por t al cuadrado, es la distancia que va descendiendo, cuánto va descendiendo. Y la velocidad en caída libre es velocidad inicial más g por t, pero la velocidad inicial vertical es 0, entonces tengo g por t. Entonces acá yo tengo 4 ecuaciones que me describen posición y velocidad en función del tiempo para esa partícula del tiro horizontal. Posición y velocidad en el eje X, posición y velocidad en el eje Y. Con eso yo puedo responder cualquiera de las preguntas que me hagan acerca de ese movimiento. Por ejemplo, ¿cuánto demora en llegar al piso? ¿Cómo calculo esto? ¿Depende de la velocidad horizontal el tiempo que demora en llegar al piso? ¿Depende de la altura cuánto demora en llegar al piso? ¿De qué depende? ¿Qué les parece? Yo creo que de la altura. ¿De la altura? De la altura. No importa la velocidad a la que salga. Solamente depende de la altura, como en una caída libre. Entonces, fíjense que teníamos nosotros, si le llamamos instante tiempo, al instante tiempo en el que llega al piso a tiempo de vuelo, sabiendo que arrancamos desde cero con el cronómetro arriba, bueno, cuando el cronómetro marque tiempo de vuelo total, o tiempo final, si se quiere, la I, ¿cuánto va a valer? H. ¿Por qué? ¿Cuánto vale la variable I cuando estamos en el piso? Menos H.
¿Por qué menos h? Porque H de dónde sale. ¿Cómo? Que no, H de dónde sale. No. ¿De dónde sale? De acá arriba, ¿no es cierto? Sí, Bien. ¿Y cuál es el eje que mide la altura? ¿El eje X o el eje Y? Eje Y, Elige. Eje Y, este. Bien. ¿A dónde está el cero del eje Y? En mi sistema de referencia, el que yo elegí. abajo, Arriba. arriba. Ahí está el cero. Este es cero de las X. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, ¿sí? Acá, abajo del eje X está este cero. Y a la par de esto está el eje Y. Acá está el cero del eje Y. Entonces, el punto donde sale es I igual a ¿cuánto? 1, 0. Cero. Está en el origen, sale de cero. Ajá. Y cuando desciende, ¿se mueve en el sentido positivo o negativo del eje Y? Negativo. Positivo. Positivo. ¿De qué depende que sea positivo o negativo? El sistema de ¿Qué referencia. coordenada? De lo que yo haya elegido. Y yo elegí que para abajo es positivo, por eso lo indiqué. ¿Se ve ahí eso? Ah, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, como yo dije que para abajo es positivo, bueno, entonces, y el piso está del origen, está separado a una distancia de h metros, ¿cuánto vale I en el piso? H. 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 Entonces, la ubicación de un cuerpo, de un punto en el espacio, la variable que representa la posición, depende del sistema de referencia que haya usado. Entonces, en este sistema de referencia, el piso se encuentra a una posición h. Entonces, y cuando I sea h, significa que el cuerpo llegó al piso y el tiempo debería marcar el valor tiempo final o tiempo de vuelo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, si yo pongo I igual a h, que es un medio de g por t al cuadrado, recordemos que I es igual a un medio de g por t al cuadrado. I es cuánto va avanzando hacia abajo. Cuando I es igual a h, significa que llegó al piso, y el tiempo vale tiempo final o tiempo de vuelo. ¿Sí? Vamos a poner bien esta t. Es un poco mejor. Tiempo de vuelo al cuadrado. Bien. Y de acá voy a despejar tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es 2h sobre g raíz cuadrada. Lo mismo que en caída libre, ¿se acuerdan? sí. Entonces, ¿cuánto demora en llegar al piso? Raíz cuadrada de 2h sobre g. Depende de la altura, no depende de la velocidad horizontal. Tampoco depende de la masa del cuerpo, porque estamos hablando de que la única fuerza que actúa es el peso. Y todos los cuerpos afectados solamente por el peso caen con la misma aceleración que es g. Bien, ¿cómo puedo calcular a qué distancia va a llegar ahora horizontalmente? Con un MRU Con el MRU. ¿A qué velocidad avanza en ese MRU? constante. Ajá. Y es el mismo valor con la que salió inicialmente. Y entonces, si conozco la velocidad, ¿qué más necesito conocer para poder calcular la distancia a la que llega? El El tiempo tiempo. ¿Y qué tiempo voy a utilizar? de caída. El tiempo de vuelo, porque el mismo tiempo que tiene para avanzar es el tiempo que tuvo para caer. Entonces, directamente, yo pongo que el alcance máximo es la velocidad inicial en x, que se mantiene constante, por el tiempo de vuelo. Calculo el tiempo de vuelo, multiplico por la velocidad horizontal y me da el alcance máximo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No,
Bien. Otra de las preguntas que tenemos que responder es ¿con qué velocidad impacta en el piso? Y la velocidad en realidad está compuesta por dos componentes, para la redundancia, una componente horizontal de velocidad, que es la misma en todo momento, constante, y una componente vertical, que va cambiando a medida que pasa el tiempo cada vez mayor. Entonces yo necesito, para calcular la velocidad a cada impacto, calcular la velocidad, la componente vertical de velocidad. Y habíamos dicho que la velocidad vertical va variando con el tiempo como g por t. Entonces, directamente, ¿cómo calcularía la velocidad vertical final? ¿G por qué valor de tiempo? Tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Entonces, velocidad final vertical, G por tiempo de vuelo. La velocidad final en X es la misma que al principio, constante. Una vez que tengo estas dos componentes, hago Pitágoras y saco el módulo de esa velocidad final, que está esto. Y el ángulo de inclinación respecto de la horizontal lo saco con tangente, o con arco tangente. Arco tangente de la velocidad final en Y sobre la velocidad final en X. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ninguna, No. profe. Bien. Acá la gráfica no está bien hecha. Estas velocidades en realidad son tangentes a la trayectoria. En el siguiente gráfico ya la tengo mejor dibujada. ¿Sí? Bien. Y hablando de trayectoria, ustedes están en análisis matemático acostumbrados a ver funciones que son y función de x, ¿sí? Nosotros, en este problema, donde tenemos un eje x, perdón, nosotros tenemos un eje x horizontal, un eje y vertical, y tenemos una caída de esta forma. Esto es una función y igual a f de x, ¿sí? Esta curva. Y lo que queremos es obtener esa función. Antes de esto, nosotros habíamos visto gráficas que eran y o x en función del tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Y de hecho nosotros tenemos acá x en función del tiempo, sale del MRU horizontal, y en función del tiempo de la caída libre. Pero queremos una gráfica que solamente tenga y en función de x, independientemente del tiempo. O sea, cuando avancé tantos metros, quiero saber cuánto descendió, sin tener que ver el tiempo. Para obtener eso, necesito eliminar el tiempo y unificar estas dos funciones. ¿Qué voy a hacer? De esta función, de esta ecuación, voy a despejar el tiempo. Y el tiempo es igual a la posición x dividido en la velocidad horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Y a este tiempo lo voy a meter aquí. Entonces, me queda y igual a un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y nos queda g sobre 2b0 cuadrado por x al cuadrado. Fíjense que esto es una ecuación, la ecuación de la trayectoria, y tiene x al cuadrado, o sea, es una parábola. ¿Ustedes ya vieron función cuadrática en análisis matemático? Sí. Bueno, es una parábola. Para el lado positivo, que crece para el lado positivo del eje y. En análisis matemático ustedes están acostumbrados a verla así. Porque esto sería y y esto sería x. Solo que nosotros dibujamos el eje positivo y hacia abajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a borrar esto. Está ahí. Bien, ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Veamos un ejemplo para este problema. En el primer caso que vimos, teórico, no con números, sino genérico,
dijimos los datos son, bueno, la altura, la velocidad, y bueno, la gravedad ya la sabemos claramente. Y queremos calcular todos los demás. En un problema de un parcial o de práctico, puede ser que en realidad tengan algo que en el otro caso fue incógnita, acá sea dato y viceversa. Entonces, por ejemplo, acá lo que me preguntan es, ¿desde qué altura debería realizarse un tiro horizontal para lograr un alcance de 100 metros si la velocidad de disparo es de 20 metros sobre segundo? ¿Y cuál será la velocidad de impacto? Bueno, fíjense que tenemos como dato el alcance máximo, que es 100 metros. La velocidad de disparo es de 20 metros sobre segundo. Podemos despejar el tiempo de vuelo de acá. ¿Cómo hago? Divido los 100 metros en los 20 metros sobre segundo y me queda que 5 segundos tendría de tiempo. En 5 segundos va a avanzar los 100 metros a 20 metros sobre segundo. ¿Bien? Y el tiempo de vuelo, recordamos que dependía de la altura. Entonces de acá sabemos que la altura es un medio de g por el tiempo de vuelo al cuadrado. Un medio de g por el tiempo, 5 segundos al cuadrado, me da 122,5 metros la altura. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Eso sería un ejemplo de tiro horizontal. Aquí tenemos la representación gráfica de ese problema. La altura es 122,5, era incógnita. La velocidad de impacto también es incógnita. El tiempo de vuelo era incógnita, 5 segundos. ¿Cuáles eran los datos? Que este alcance era 100 metros y que la velocidad era 20 metros sobre segundo. Dividimos estos 100 metros en los 20 metros sobre segundo y calculamos los 5 segundos. Con los 5 segundos, un medio de g por t al cuadrado, me dio esta altura. Me falta calcular la velocidad esta. La velocidad tiene componentes x y componentes y, la velocidad final. La componente x es la misma en todo momento, 20 metros sobre segundo. Y la velocidad final en y es g por el tiempo de vuelo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos, 49 metros sobre segundo. Entonces, el vector velocidad final tiene componente x, 20 metros sobre segundo, componente y, 49 metros sobre segundo. Si quiero sacar el módulo, hago Pitágoras, y me da 53 metros sobre segundo. Y el ángulo, componente y sobre componente x, arco tangente, es 67,8 grados. Entonces, este ángulo es 67,8 grados. Y este módulo es 53 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora sí, ¿se entiende? sí, Bueno, muy bien. Vamos a cerrar esto ahí. Y esto no ha terminado acá. Bien, ¿listo? Bien, perfecto. A continuación tenemos que ver tiro oblicuo. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya seguimos.
Ok, vamos a ver qué dice el chat. Ya seguimos. 11:53, no se cortó, ya seguimos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora vamos a continuar grabando. Igual está pausada la grabación. Ok, vamos a continuar entonces con el otro tipo de movimiento en el plano vertical, que le llamamos tiro oblicuo, tiro parabólico. El otro también es parabólico en realidad, porque la curva es una parábola. La diferencia acá es que en lugar de disparar horizontalmente, podemos disparar con un ángulo de elevación. También puede darse un ángulo de depresión, que también puede ser el caso. Pero vamos a ver este primero. Un ángulo hacia arriba. Entonces, ¿cuáles serían los datos? H, B0 y el ángulo. Y de nuevo, ¿qué queremos calcular? Y bueno, podemos calcular cuánto se eleva desde el punto de disparo en el punto de altura máxima, ¿sí? Esta elevación. Si quisiéramos saber respecto del piso, le sumamos esta elevación a esta distancia h, ¿bien? ¿En qué distancia máxima alcanza en forma horizontal? X máximo o R, se le conoce también de rango, range, ¿bien? ¿Qué tiempo pasa en el aire, volando la partícula? ¿Con qué velocidad impacta en el piso? La ecuación de la trayectoria. Bien. Muchas veces se da este tema en forma simplificada, donde h vale 0. ¿Qué quiere decir h vale 0? Que directamente el disparo se hace desde el piso y el impacto se produce al mismo nivel. Un caso como una cancha, por ejemplo, de fútbol, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Pero nos conviene analizar este caso más general. Bueno, de acuerdo. Primero vamos a volver a lo que habíamos dicho anteriormente, que hablaba del movimiento independiente horizontal del vertical. La única fuerza que actúa en el proceso que estamos estudiando es el peso, la cual produce una aceleración vertical hacia abajo, constante. O sea que tenemos un MRV vertical, que sería ahora un proceso de subida y bajada, que nosotros ya lo vimos. ¿Qué nombre le dimos a ese movimiento vertical? Tiro vertical. Giro vertical, el cuerpo sube y baja. Mientras que en el caso anterior era una caída libre. Bien, ¿qué más? En el eje X el movimiento es MRU. ¿Pero cuál es el eje X? Veamos, antes de hablar de ejes tenemos que definirlos. Bueno, de nuevo vamos a tomar el origen de coordenadas en el punto de salida. Y el eje X va a ser claramente horizontal y positivo en el sentido de avance horizontal. Mientras que ahora el eje Y, o eje Y, va a ser vertical también, con el origen en el punto de salida, pero la diferencia con el otro caso, ¿cuál es? Que el eje Y lo vamos a tomar positivo hacia arriba. No significa que en el problema anterior, que lo tomamos hacia abajo, no lo podríamos haber hecho negativo. También lo podríamos haber hecho negativo. ¿Qué hubiera cambiado? Que los valores de I en función del tiempo nos hubieran arrojado valores negativos, nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí, Entonces, en este ejemplo nos conviene tomar I positivo hacia arriba. También se podría, si quisieran, tomar el 0 en el piso, en lugar del punto de partida.
Todo eso va afectando a la forma de las ecuaciones. Cuando ustedes escriben x, y igual a algo, siempre está atado eso a cómo es el sistema de referencia. Y la velocidad inicial sí se va a descomponer en dos direcciones, una dirección horizontal y una dirección vertical. La dirección horizontal tiene esta componente de velocidad que es esta por el coseno de este ángulo, y la vertical esta por el seno de este ángulo que me da esto, o sea, esta velocidad. ¿Está claro eso? Sí, Sí, profe. Bueno. Y luego, la partícula avanza. En la medida que avanza, primero va subiendo, pero sube hasta que deja de subir. Llega a un punto donde alcanza una altura máxima o una I máxima. ¿Cuánto es la velocidad vertical en ese instante? La velocidad en el eje Y. 0. 0. Bien. ¿Y la velocidad horizontal? Componente en X. ¿Eh? Sigue siendo la componente en X. Sigue siendo la misma, no cambia. En todo el proceso, la velocidad en X es la misma. Entonces, en ningún momento la velocidad total del cuerpo es cero. Muchas veces vi en parciales o en exámenes que ponen que la velocidad acá es cero. No, acá la componente vertical de velocidad es cero, nada más. La horizontal sigue siendo la misma. Bien. Bueno, ¿cómo podemos calcular, por ejemplo, esta altura? ¿Qué les parece? Esta elevación respecto del nivel de salida, ¿cuánto más se eleva? ¿Qué harían para hacer ese cálculo? Y no ir a una receta de fórmula, sino ¿a qué apelarían de lo que ya vimos? ¿Alguna sugerencia? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos que ver? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Seguramente lo que queremos encontrar son la altura esa, el tiempo en el cual llega, el alcance máximo, el tiempo que pasa volando, velocidad final, ecuación de la trayectoria, y X en función del tiempo. Entonces, bueno, veamos. Basándonos en que dijimos que en el eje X tenemos un MRU, la velocidad es constante, ¿y cuánto vale? B0X, o sea, B0 coseno de teta. ¿Sí? Esta es la velocidad en el eje X. ¿Y cómo es la velocidad en el eje Y? Es la misma que en un tiro vertical. Ahora se llama B sub I o B sub Y. Es B0I menos G por T. ¿Se acuerdan de esto de tiro vertical? Sí, Entonces, B0 seno de teta menos G por T. Ahí está. Entonces yo ya tengo velocidad horizontal en función del tiempo, que no cambia, es constante. Y velocidad en función del tiempo, velocidad vertical. Arranca siendo positiva y después se hace cero y después se hace negativa. Bueno, muy bien. A ver, un segundo. Tengo una interrupción acá.
Profe, está muteado. Les decía que la velocidad horizontal, la posición en el eje X corresponde a un MRU. Velocidad en el eje X, que es constante, B0 coseno de teta, por tiempo. Y tenemos esta ecuación de posición X en función del tiempo. Mientras que la posición vertical corresponde a un tiro vertical, que arranca con posición inicial 0, porque el origen lo pusimos en el punto de salida. Entonces, B0i por t menos un medio g por t al cuadrado. B0 seno de teta por tiempo menos un medio g por t al cuadrado. Entonces acá tenemos, estas dos representan velocidad y estas dos representan posición. ¿Bien? Entonces, conociendo B0, el ángulo, yo ya puedo calcular, y la altura, de donde está el piso, puedo calcular los demás incógnitas como tiempo de vuelo, cuánto demora en alcanzar la altura máxima y demás. Veamos. Cálculo de altura máxima y el tiempo en el cual llega a la altura máxima. ¿Qué habíamos dicho que sucedía con la velocidad vertical o V sub y cuando alcanzamos la altura máxima? Es cero. Es cero. Entonces, podemos poner en la ecuación de velocidad en el eje Y, esta, podemos poner velocidad cero y el tiempo en el cual sucede eso, o el tiempo de altura máxima. Entonces, es lo que tengo acá. En el tiempo de I máximo, velocidad I es cero. Entonces me queda 0 igual a V sub 0 seno de teta menos G por tiempo de I máximo. ¿Qué obtengo de acá? Puedo despejar el tiempo que marca el cronómetro desde que salió hasta que alcanza la altura máxima. B0 seno de teta sobre G. Bien. ¿Y cómo puedo calcular la posición o el I máximo? Repasando el tiempo máximo en la de la posición en función del tiempo. El tiempo lo meto en esta ecuación 4 de posición vertical. Entonces, I máximo es B0 seno de teta por tiempo de I máximo menos medio de G por tiempo de I máximo al cuadrado. ¿Bien? Si reemplazo tiempo de I máximo por esto, me queda B0 seno de teta por B0 seno de teta sobre G, esto es el tiempo I máximo, menos medio de G por tiempo de I máximo al cuadrado. A ver, ya lo vamos a reemplazar acá abajo. Entonces, me queda B0 seno de teta, B0 seno de teta, me queda B0 cuadrado, seno cuadrado de teta sobre G. Menos, y acá está, G sobre 2, y el tiempo de I máximo al cuadrado. B0 cuadrado, seno cuadrado, G cuadrado. Entonces, simplifico esta G con una de estas, y me queda B0 cuadrado, seno cuadrado de teta sobre G, menos un medio de B0 cuadrado, seno cuadrado sobre G. Entonces me queda la mitad de esto. Entonces, ¿cuánto es I máximo? B0 cuadrado, seno cuadrado de teta sobre 2G. ¿Sí? B0i sería B0i al cuadrado sobre 2G. Si se quiere, podrían decir esto sería lo mismo que decir B0i al cuadrado sobre 2G. ¿Esto qué es? I máximo, ¿es respecto del piso o respecto de dónde? El que calculamos. Respecto de la salida. Del eje X. Respecto del cero del eje Y sería, que nosotros hemos tomado en este punto. Entonces, esto que está graficado acá es I máximo.
El valor I máximo, acá es 0, ahí es I máximo. Si quiero saber cuánto hay respecto del piso, tendré que sumar H. ¿Bien? Claro que si el problema arrancó disparando desde el piso, directamente, bueno, H sería 0, y eso sería la altura respecto al piso. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa volando acá hasta que llega al piso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo harían para despejar eso? ¿Qué ecuaciones usarían de estas para calcular cuánto tiempo pasa en el aire o pasa volando? Una pista. ¿Cuánto vale la variable I de posición en el piso? En este problema. Cuando llego al piso, ¿cuánto vale I? La altura. Oye, Menos H. menos H. En este problema vale menos H. En este ejemplo, menos H. Ajá. Entonces, yo podría poner acá Y igual a ¿qué? A menos H y tiempo final o tiempo de vuelo, ¿se entiende? Acá y despejar ese tiempo, ¿o no? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, bueno, pues es lo que hacemos. Dice acá, tiempo de vuelo es el instante en el cual el cuerpo llega a la altura del piso. En nuestro ejemplo sería I igual a menos H. Recordemos que I en función del tiempo es D0 seno de teta por t menos medio g por t al cuadrado. Entonces acá vamos a reemplazar I igual a menos H y despejaremos t. Entonces si t es tiempo de vuelo, I igual a menos H, tengo menos H igual a B0 seno de tiempo de vuelo menos medio de g por tiempo de vuelo al cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá. Ahí. Perdón. Ahí. Eso, si lo reordeno, obtengo esto. Y esto es una ecuación cuadrática donde la incógnita es tiempo de vuelo. ¿Bien? Ahora, esto me va a dar seguramente un tiempo negativo y un tiempo positivo. ¿Qué significará un tiempo negativo? ¿Pueden existir instantes de tiempo negativos? No. Y depende. Depende de a qué llame yo instante cero. Porque el tiempo existe, o sea, antes. Yo dije, bueno, hoy, si yo digo menos 300 años antes de Cristo, ¿qué significa? ¿Es un tiempo negativo o no? Sí. Claro, pero tomando el sistema de referencia de 0, ya no puede volver. Claro, entonces, bueno, si a mí me da un instante negativo, ¿qué sería? Sería un instante anterior a la salida. En este problema no tendría sentido físico, pero matemáticamente la curva de la ecuación continúa para acá. Y equivaldría a cuánto tiempo atrás hubiera tenido que salir del piso, de acá de abajo, para seguir esta trayectoria. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Bueno, pero nosotros en este problema estamos buscando el instante en el cual llega al piso justamente después de haber salido, o sea que vamos a tomar el tiempo positivo. ¿Bien? Entonces esa es la forma de calcular cuánto demora en llegar al piso cuando yo tengo un problema donde disparo desde una altura h y el piso está justamente abajo del nivel de salida. Cuando el punto de disparo y el punto de impacto tienen el mismo nivel, o sea, h sería 0, queda más fácil la cuestión. Porque si yo acá pongo h igual a 0, h igual a 0, me queda esta ecuación que está acá. Y yo puedo sacar factor común tiempo de vuelo acá. Fíjense que me da dos soluciones. ¿En qué momento está en I igual a 0? Tiempo de vuelo igual a, una solución sería hacer 0, ¿no? Y me da 0 todo esto.
que es cuando estuvo en el lanzamiento, si se lanzó desde el piso. Y el otro es que esto sea cero. Y para que esto sea cero, tiempo de vuelo tiene que ser 2v0 seno de teta sobre g. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Y cuánto era el tiempo de I máximo? ¿Se acuerdan cuánto era el tiempo de I máximo? ¿Cuánto demoró en subir? Veamos, lo hemos calculado. Era V0 seno de teta sobre G. Y si H igual a 0, el tiempo de vuelo es 2 veces tiempo de I máximo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si salgo de acá y el impacto, el tiempo de vuelo es hasta acá, lo que demora en subir es lo mismo que demora en bajar, o que el tiempo de vuelo es el doble de lo que demora en subir. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es para caso particular donde el disparo y el impacto es al mismo nivel. Y esto sería 0. O si me preguntan cuánto demora en volver al mismo nivel. Y bueno, el doble de lo que demora en subir, vuelve al mismo nivel. Lo mismo con las velocidades. Vamos a ver que en puntos simétricos o para la misma altura, ¿sí? Acá yo voy a una altura, tengo una velocidad hacia arriba. Cuando voy a la misma altura pero bajando, tengo la misma velocidad pero hacia abajo. Acá tengo una velocidad de subida. Cuando llego al mismo nivel, tengo una velocidad de bajada igual que la que tenía hacia arriba, pero ahora hacia abajo. ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el disparo se hace de un nivel y el impacto es en el mismo nivel, la velocidad de impacto es la misma con la que salió, y el ángulo es el mismo acá. Pero eso es acá. Si ahora el impacto en realidad es más abajo, ¿qué pasa? La velocidad en I va a ser mayor y la velocidad de impacto va a ser mayor que la velocidad con la que salió. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Cómo podemos calcular el alcance máximo? Esto. Con la posición en función del tiempo. Posición. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las ecuaciones de posición? ¿Cuál La de estas? del MRU. ¿Cuál sería? La 1, 2, 3, 4. 3. La 3. ¿Y cómo la usaría? ¿Qué pongo? El X tiempo máximo. máximo y la componente. La componente velocidad X es esta, ya está ahí. V0 Sí. coseno X. Y el ¿Y qué tiempo tiempo? máximo. Tiempo máximo o tiempo de vuelo. ¿Bien? Sí. Entonces, habiendo obtenido tiempo de vuelo, yo multiplico V0x, velocidad en X, por tiempo de vuelo en general. Bien. Ahora, volviendo al caso simple, en el cual h era 0, y el tiempo de vuelo era esto, que habíamos calculado recién, el doble del tiempo de subida, ¿se acuerdan? Fíjense cuánto vale x máximo en ese caso. X máximo es V0 coseno de teta, la velocidad en X, por el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2V0 seno de teta sobre G. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Esto es solamente para cuando el disparo sale e impacta al mismo nivel. O sea, desde el piso, por ejemplo. H igual a 0. Bueno, si acomodamos esto, nos queda V0 por V0, V0 cuadrado sobre G, y acá nos queda 2 seno coseno. Y
2 seno coseno es lo mismo que seno de 2 teta. 2 seno de teta coseno de teta es lo mismo que seno de 2 teta. Entonces, esto es lo mismo que poner esto. Entonces podemos poner x máximo igual a v0 cuadrado sobre g por el seno de 2 teta. Y esa es la distancia máxima a la cual va a llegar. ¿Queda claro? Sería el seno del doble del ángulo. Exactamente. Entonces ahora viene algo interesante. Supongamos que tenemos un cañón que dispara ya con una dada velocidad. Entonces, esto es fijo. ¿Sí? ¿Está bien? Primero que nada, pregunto lo siguiente. Si ustedes disparan con una velocidad constante, si varío el ángulo, ¿variará la distancia a la cual llega o no? ¿Qué les parece? Sí, varía. Y sí. Si levanto mucho, ¿qué va a pasar con el disparo? Va a caer antes. Va a empezar a caer cada vez más cerca, ¿o no? Llegando a 90 grados me va a caer encima, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y si lo hago muy bajo, directamente ya no sale porque está en el piso. ¿Está bien? ¿Cuál será el ángulo para una velocidad constante de salida, para un disparo con una velocidad dada? ¿Qué ángulo de disparo tendré que hacer para que llegue a la máxima distancia posible horizontal? 45, ¿Eh? 45. 45 grados. ¿Y cómo demostraremos eso con esta ecuación? Esta es la ecuación de lo más lejos que llega en función de la velocidad de disparo y del ángulo de disparo. El ángulo de disparo es teta, acuérdense, y la función del alcance depende de doble de teta. Supongamos que esto es constante, ¿ves? Velocidad constante. ¿Cuál es el máximo valor que puede tener seno de un ángulo? 1. 1. Bien. Y para que el seno de un ángulo sea 1, ¿cuánto tiene que ser ese ángulo? El ángulo al cual 90. 90. 90 grados. 2 teta tendría que ser 90 grados. Por lo tanto, teta tendría que ser 45. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Acá está. El ángulo para el mayor alcance es 45 grados. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a analizar una cosa. Supongamos un disparo desde el piso directamente y supongamos que tenemos acá una velocidad inicial de 40, un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa si yo tiro con un ángulo de 30? Puede llegar más cerca o no. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y qué pasa si tiro con 60? Llega al mismo lugar. Si tiro con 60 grados, lo que voy a lograr es que va a ir más alto, pero va a terminar llegando al mismo lugar.
¿Sí? Bueno, no está bien hecho esto, pero lo vamos a hacer un poco mejor. Voy a terminar llegando al mismo lugar. Y fíjense que 60 grados es lo mismo que 45 más 15. Y 30 grados es igual a 45 grados menos 15. En general, para cualquier ángulo θ igual a 45 grados más menos alfa, el alcance va a ser el mismo. ¿Sí? Y claramente alfa tiene que ser menor de 45 grados el valor ese. 45 más 45 me da 90, 45 menos 45 me da 0. Eso es un extremo ya. ¿Se entiende esto? Sí. Y Sí. en todos los casos salgo con la misma velocidad v0. Y en todos los casos voy a impactar con la misma velocidad v0. El mismo módulo de velocidad voy a tener de impacto en todos los casos. No importa el ángulo. Ahora, el alcance en 45 grados va a ser mayor y en los otros dos va a ser menor. ¿Qué diferencia hay entre tirar con 30 y tirar con 60? Llego al mismo lugar y impacto con la misma velocidad. Altura máxima. ¿El qué? La altura máxima que consigue. La altura y ¿qué más? Por lo tanto, Tiempo de vuelo. el tiempo de vuelo. Acá voy a demorar más. Bien. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y bueno, la velocidad final ya habíamos dicho que tiene componente X y componente Y. Componente X constante y componente Y es esta. Reemplazamos tiempo de vuelo ahí para calcular la velocidad final, sacamos las componentes y tenemos el módulo, el vector, sacamos el módulo y el arco tangente. Esto es módulo. ¿Sí? Lo mismo que ya veníamos viendo. Módulo de la velocidad final y el ángulo. Y la ecuación de la trayectoria es, partiendo de X en función del tiempo, Y en función del tiempo, de acá despejamos X. Lo mismo que hicimos con el tiro horizontal. Reemplazamos este tiempo acá y nos termina quedando que la ecuación de la trayectoria es tangente de θ por X menos G sobre 2b0 al cuadrado coseno cuadrado de θ por X al cuadrado. O sea, esto. Esto es Y en función de X. Y X, la curva esta por donde va pasando. Es una parábola, porque veo que X es al cuadrado, con un vértice hacia arriba, porque el coeficiente que acompaña al X al cuadrado es negativo, ¿sí? Esto ya lo vieron ustedes en función cuadrática en análisis matemático. Ecuación de la trayectoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, acá vimos entonces tiro horizontal y tiro oblicuo. En la próxima clase, toda la clase, nos vamos a dedicar a hacer ejemplos, problemas de ejercicios de estos dos problemas, para fijar los conceptos. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Ninguna, profe. Voy a detener la grabación ahí. A ver qué dice el chat acá.